Buenos días, queridos alumnos. Vamos a tener hoy una clase especial y nuestro objetivo hoy es tratar de explicar lo que es el método gramático histórico. A ver, ¿qué significa esto? Que la gramática y la historia son las dos fuentes que nos brindan los elementos para poder interpretar las escrituras. Claro, la gramática, entender el significado de las palabras, marcar los verbos, los tiempos, todo esto es muy importante, pero a veces la gramática sola no es suficiente. Por ejemplo, cuando Jesús habla de a quien yo diere el pan mojado, si buscas ahí en el diccionario qué es pan o qué es mojado, todavía no va a darte el significado. Para esto es necesario recurrir a otro elemento, la historia, estudiar las costumbres, tratar de entender la situación tal cual como la vivió la gente en aquella época. Por eso el objetivo hoy es tratar de colocarnos en la misma situación en la que estaban los discípulos, para tratar de comprender las palabras de Jesús tal cual ellos la entendieron. Por eso vamos a tratar este tema viendo un ejemplo práctico, el ejemplo de la última cena del Señor. Y para eso tienen que leer Marcos, capítulo 14, versículo 12 al 26. Y también Juan, capítulo 13, del versículo 2 al 30. Ahora, mi consejo es que le pongan una pausa al video y que lean atentamente estos pasajes. Y luego entonces continuamos. Muy bien, si han leído los pasajes, entonces van a ver que ahí en Marcos, capítulo 14, el Señor les está diciendo a dos de los discípulos, a Juan y a Pedro, que vayan a preparar la Pascua. Y claro, les dice en una forma en que los demás no entendieron, algo misterioso, ¿no? Porque les dicen, ustedes vayan y van a encontrar a un hombre, a un joven, que va a llevar un cántaro de agua, seguidlo. Y uno dice, ¿por qué no les dice directamente dónde es el lugar? Bueno, es que Judas ya había dispuesto todo para la traición. Y Jesús quería pasar ese momento tranquilo, así que Judas no tenía que saber dónde iba a ser. Así que Jesús habla de esta manera, un poco misterioso. Y les dice a Pedro y a Juan que tienen que ir al dueño de esa casa y preguntarle dónde está el aposento donde voy a comer la Pascua con mis discípulos. Ahora, cuando Jesús le dice a Pedro y Juan que pregunten, la palabra que usa en griego es catalima. ¿Dónde está la catalima? Ahora, esta palabra significa, cuando se usaba en el campo, el pesebre. Es la palabra que en Lucas capítulo 2 se utiliza para hablar del pesebre. Así que, claro, en la ciudad no se traduce pesebre, pero sí es este lugar aquí abajo. Un lugar donde se dejaban los bultos que traían los viajeros, las ropas polvorientas. Y también si venían con algún animal, por ejemplo algún burro de carga, también se dejaba ahí al burrito. Digamos así, era el garage donde estacionaban al burro. Entonces, Jesús dice, ustedes vayan y pregunten, ¿dónde está la catalima? Ahora, el dueño de la casa dice, les va a dar un aposento alto. ¿Ves? Esto era un lugar que muchos judíos preparaban. Claro, tienen que entender que en la época de la Pascua podían venir a Jerusalén hasta 200.000 personas para celebrar esta fiesta. Así que muchos judíos preparaban un lugar para los viajeros para alquilarlo, para tener un lugar ahí donde ellos puedan comer la Pascua. Así que ese era un aposento alto, ¿ves? La casa está aquí abajo, pero por una escalera exterior se subía a este aposento donde dice Marcos que estaba todo dispuesto, es decir, preparado, porque así se alquilaba, con todo listo, todo dispuesto para celebrar la Pascua. Ahora, este lugar, la palabra griega es anogen, y es el lugar que los judíos llamaban la aliyá. Era el lugar especial, el lugar de honor, el lugar que estaba preparado, el gran aposento alto, la aliyá. Ahora, aquí ya está la primera lección, porque Jesús les dijo a Pedro y Juan, ustedes pregunten dónde está la catalima, es decir, dónde está el pesebre. Pero el dueño de las casas les va a dar la aliyá, el gran aposento alto.
Y yo me imagino a Pedro y Juan, dice, bueno, pero entonces, ¿por qué no le pedimos directamente la Eliyá y listo? ¿Para qué tanto lío? Y Jesús está enseñándoles una lección de humildad. Le está diciendo, no hay que ir con pretensiones. Si un pesebre fue suficiente para mi nacimiento, también un pesebre está bien para la última cena. Ustedes no tengan pretensiones de pedir el aposento alto. Ustedes pidan la Catalima, ese lugar es suficiente, ahí podemos hacer la cena. Sin embargo, yo sé, dice, el dueño de la casa les va a dar este lugar, pero que salga de su corazón, no porque ustedes se lo piden. Y Él les va a dar este lugar, el aposento alto, que ya estaba preparado, dispuesto para la cena. Así que Pedro y Juan ese día fueron al templo temprano. Había que hacer una larga fila, comprar el cordero, hacer el sacrificio, ponerlo ahí al asador. Y los discípulos, después de caída la tarde, iban a participar. La Pascua se celebraba el día 14 del mes de Nisan, que era equivalente a nuestro entre marzo y abril. Y comenzaba de una manera muy especial, porque era una fiesta que esperaban todos. Era una fiesta religiosa, pero también nacional, porque celebraban la liberación de Egipto, de la esclavitud. Hoy en día sería equivalente a la fiesta de la independencia. Así que era una fiesta muy especial. Así que comenzaba con un juego. La esposa y los niños escondían levadura por toda la casa. El padre que había ido a hacer el sacrificio, cuando volvía, él tenía que buscar la levadura y sacarla afuera. Y entonces afuera quemar toda la levadura. Se ponían 2 tortas con levadura en el templo. Cuando se sacaba una, comenzaba el juego. 1 hora después se sacaba la otra y ya no se podía comer levadura por 7 días. Entonces, si los niños veían que el papá no había encontrado toda la levadura, es decir, no había hecho bien su trabajo, ellos iban y la sacaban y se burlaban un poco del padre diciendo sos un inútil. Y ahí entonces ganaban ellos. Pero si el padre había hecho bien su trabajo, entonces él estaba dando esta primera instrucción, esta primera lección. Vamos a participar de una fiesta, pero va a ser en santidad. Vamos a disfrutar, vamos a comer, vamos a reír, vamos a cantar, pero en santidad. Y nada tiene que contaminar este momento. La búsqueda de la levadura se hacía con una vela. Y el padre tenía que buscar por toda la casa. Claro, ya estaba anocheciendo, no se veía. Pero, ¿sabes? En 1 Corintios, capítulo 11, Pablo dice ahí que al participar de la cena cada uno debe examinarse a sí mismo. Y la palabra conlleva este mismo significado. Busca en tu corazón a ver si hay levadura escondida, es decir, a ver si hay corrupción, a ver si hay algo que contamina, porque vas a participar de un momento sagrado, santo. Así que dice, busca, examina tu corazón, examina, y si hay algo malo hay que sacarlo fuera. La lección era tremenda porque está poniendo que el padre era el responsable de la santidad en el hogar y que la santidad no era algo aburrido, que era algo que ellos iban a disfrutar, algo atractivo. Por eso se hacía con este juego. Ahora, claro, los viajeros no participaban de este juego que se hacía generalmente en las familias. Así que vamos a dejar este salón para ir aquí. Y vamos a ver en una forma un poco más clara, aquí con esta escenografía, cómo era ese lugar, ese aposento alto donde todo estaba preparado, todo estaba dispuesto para participar de la cena. Y entonces en este momento entran Jesús y los discípulos. Y Lucas nos dice que entraron discutiendo porque estaban peleándose a ver quién iba a tener el lugar de honor, dónde se iban a sentar. Así que Jesús los ubica, y quizá no los ubica como ellos pretendían. Todos se van a sentar ahí. La idea de la Pascua era que tenían que hacerlo recostados. Tenían que simbolizar que estaban en paz y que iban a disfrutar de esta cena. Así que lo hacían recostados. Y aquí tenemos algunos, claro, ustedes me van a decir, pero faltan discípulos acá. Bueno, por cuestiones de la nueva modalidad, ustedes saben que hay que limitar el número de los discípulos y hay que tener distanciamiento, ¿no? Así que en vez de 12 vamos a poner la mitad hoy, 6. Entonces, ahí tenemos la ubicación. Ahora, antes de avanzar tenemos que ver cómo estaban ubicados.
el que está ahí en segundo lugar es Jesús. Ahora, yo sé, generalmente pensamos que el anfitrión debe estar allá en el medio, pero no, la costumbre era que el anfitrión tenía que estar al principio. Solo que en ese tiempo, acuérdense, estaban bajo el Imperio Romano. Miren, en la época de la Pascua hubo ya varias veces rebeliones, motines, de gente que quería aprovechar ese tiempo de pensar en la libertad como una ocasión para rebelarse del Imperio Romano. En una ocasión, un motín tan grande hizo que 400 judíos fueran muertos por los romanos. Así que en el tiempo de la Pascua los romanos solían entrar en las casas para ver que no se esté preparando ningún motín. Así que la costumbre cambió y se colocaba adelante alguien que iba a proteger. En el caso de que entren los romanos armados, alguien tenía que proteger al maestro. Entonces Jesús iba a estar en el segundo lugar. Y adelante de él sabemos que Juan ocupó ese lugar. ¿Por qué Juan? Bueno, sabemos que tenemos una imagen de Juan como alguien, el discípulo amado, ¿no es cierto? Pero acuérdense que Juan, Jesús lo llamó Boanerges, hijo del trueno. Así que Juan era alguien grandote y de buen temperamento. Y sabemos que era Juan el que estaba ahí porque en un momento vamos a ver cómo es que se recostó sobre el pecho del Señor. Así que sin lugar a duda, Juan tiene que haber ocupado ese lugar. Vamos a ver un poquito paseando por estos, quién ocupó el último lugar. El último lugar. Ahora, quiero decirles que el lugar que ocupó Juan y el lugar del que está detrás, a la espalda de Jesús, eran los lugares que todos anhelaban. Sobre todo el que estaba a la espalda. Ese era el lugar de honor. Era el lugar de honor porque el maestro le está mostrando tanta confianza que le está dando la espalda. Y ese era el lugar que iba a ser homenajeado. Así que todos querían estar ahí en ese lugar. Sin embargo, hay alguien que estoy seguro quería estar ahí, pero el Señor lo mandó al último. Y sabemos que este que está acá al último es Pedro. ¿Por qué sabemos que es Pedro? Bueno, Jesús había dicho que el que quiere ser el primero tiene que ser el último. Y Jesús estaba preparando a Pedro para que él sea el futuro líder de este grupo de discípulos. Así que le está dando una lección poniéndolo al último lugar. Pero hay otras razones. Si leíste el relato de Juan, vas a ver que en un momento dice que Pedro le hizo señas a Juan para que le pregunte a Jesús quién lo va a traicionar. Y por supuesto, para hacerle señas, este era el único lugar donde Juan lo podía haber visto. ¿Ves? Si Pedro hubiera estado sentado allá atrás, hubiera sido muy difícil hacerle señas. Pero de esta manera, Pedro podía hacerle señas claramente a Juan para que le pregunte a Jesús. Así que la cena estaba por comenzar. Y vamos entonces a ver cómo comenzaba la cena. Vamos a sacar el mantel aquí. Y la cena comenzaba con esto. Había 3 panes sin levadura. Y Jesús va a tomar del pan del medio y lo va a partir exactamente a la mitad. Uno dice, ¿por qué el pan del medio? Bueno, los judíos quizás no sabían, pero fíjense que no es nada coincidencia, ¿no? 3 panes, la Trinidad, y el del medio, ¿no? Jesús, el Hijo de Dios, era el que va a ser partido. Ahora, se tomaba la mitad, y un discípulo gentilmente se va a ofrecer para esconder esa mitad. Hasta el día de hoy se hace esto. Esa mitad se llama aficomán. Aficomán. Ahora, esta mitad, la palabra aficomán significa lo que viene después. Muchos piensan que se refiere al postre, pero un pan sin levadura no es un postre muy rico y que los niños iban a anhelar. En realidad, no es lo que viene después, sino el que viene después o el que ha de venir. Se guardaba esta parte para el Mesías, por si él venía. Así que esta mitad, el aficomán, era para el Mesías, el que ha de venir. Eso es lo que significa la palabra. Hasta el día de hoy, cuando hacen la cena, se esconde este pan y en un momento al final se manda a los niños a buscar y el que encuentra tiene el premio.
Y ese niño viene, recoge su premio y el padre le dice, anda afuera y fíjate si viene el Mesías. Y el niño viene y le dice, no papá, todavía no viene el Mesías. Y el padre le dice, quizás el año que viene. Y de esa manera se mantiene la expectativa sobre la venida del Mesías. Ahora, es importante este pan, el aficomán. Ya vas a ver por qué. Por ahora tenemos que continuar con la cena, pero vas a ver que este pan tiene un lugar muy, muy importante. Cuando se partía el pan y se guardaba esa mitad, Jesús iba a hacer la primera oración. Él va a decir, este es el pan de miseria que comieron nuestros padres cuando salieron de Egipto. Todos los hambrientos vengan y coman gratuitamente de este pan. Así comenzaba la cena, con esa oración. Una vez que se había hecho este partimiento del pan, todavía Jesús no está celebrando la santa cena que nosotros conocemos. Así comenzaba la cena judía. Después de hacer esto, iban a tener que ir al plato principal. Pero el anfitrión tenía que venir a lavarse las manos, porque él iba a tener que preparar algo muy especial. Entonces Jesús se levantó para tomar agua que estaba puesto en un jarrón y un lebrillo para lavarse las manos. Sin embargo, él sorprende a todos haciendo algo que no esperaban. Él coloca agua ahí, se va a sacar el manto que el maestro tenía era un manto característico, se llamaba la talit, y lo caracterizaba como el maestro. Era el manto que iba a hacer una distinción de él como maestro, pero él se sacó el manto y tomó entonces el lebrillo con el agua y se acercó a los discípulos para lavarle los pies. Ahora, el lavado de pies era una tarea muy humillante, tan humillante que decían que si un esclavo no quería hacerlo, no lo podías obligar a hacerlo. Esa tarea la hacía un esclavo, pero si en el grupo no había esclavos, y sabemos que en el grupo de Jesús no había esclavos, entonces esa tarea la tenía que hacer alguien que estaba claramente designado. Ahora Jesús comienza a lavar los pies uno por uno. Imagínense la escena, nadie esperaba esto. Estaban sorprendidos viendo que el maestro tomó esta tarea tan humillante que dejó el manto del maestro a un lado y que se ciñó la toalla y comenzó a lavar los pies. Y de pronto va pasando por todos y va a llegar a Pedro, aquí al final. Y cuando llega a Pedro, Pedro se siente mal. ¿Saben por qué Pedro se siente mal? Porque él tenía que lavar los pies. A ver, cuando no había un esclavo designado, entonces el que lavaba los pies era el que se sentaba al último lugar. Ahora, cuando el Señor sentó a Pedro acá, me imagino Pedro quedó muy enojado. Él quería estar allá, atrás de Jesús. Así que Pedro estaba aquí bastante molesto y enojado y bastante orgulloso, y Pedro decía, no, yo no le voy a lavar los pies a estos. Y cuando el Señor vino a lavarle los pies, Pedro se sintió humillado diciendo, no, a mí no me lavará los pies jamás. Pero Jesús le dice, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro, que era tan extremista, no se fue de un lado para el otro y dijo, entonces bañame todo entero. Y Jesús ahí da una gran lección, dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Ahora él usa dos palabras diferentes en griego. El que está lavado, la palabra que usa es bañado totalmente. La costumbre es que como ellos venían de viaje, antes de venir a la cena tenían que ir a un baño público donde se bañaban totalmente. Pero claro, cuando llegaban a la cena, los pies se ensuciaban, venían por caminos polvorientos. Por eso la costumbre del lavado de pies. Así que Jesús dice, el que está bañado, ya te bañaste, no necesitas volver a bañarte, solo los pies. Y utiliza otra palabra griega para simplemente hablar de lo que es el lavado, un lavado de una parte. A ver, lo que enseña es que somos bañados totalmente cuando aceptamos a Cristo como Salvador y ahí estamos totalmente limpios. Nunca más necesitamos esa limpieza de nuestro pecado. Pero sí necesitamos lavarnos los pies, es decir, en el andar de la vida necesitamos confesar los pecados para esa limpieza.
Y Jesús está enseñando que es necesaria esa limpieza para tener parte conmigo. Esto significa para tener comunión. Claro, como dice 1 Juan, no podemos tener comunión con Dios si estamos en tinieblas, tenemos que estar limpios. Por eso dice, si confesamos, Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Y habla de esa limpieza cotidiana del pecado. Así que Jesús le lava los pies ahí a Pedro. Y luego entonces Él va a ir y se va a sentar otra vez en su lugar para la parte más importante de la cena. Se acostumbraba en aquel tiempo que todo ese día hacían ayuno para venir a la cena con hambre. Así que los discípulos acá están que quieren empezar ya, ¿no?, la cena. Pero el anfitrión hacía algo especial. Antes de participar de la cena, primero tomaba este bocado ahí, pasale la jarra ahí. Esto se llamaba el maror. El maror son hierbas amargas. Esta mezcla hecha con unas hierbas bien amargas y también rabanito, algo picante y con solamente vinagre, nada más. Y la idea es que todos tenían que comenzar. Ahora, nadie había comido nada todavía y venían de un día de ayuno. Y de pronto tenían que pasarse y cada uno tenía que tomar un bocado de esto. Ahora, no es nada agradable tomar ese bocado, ¿no? Y coman, no me hagan trampa. Coman ahí las verduras. El significado de esto era muy especial. Cuando se hacía en una familia, el niño que estaba sentado al último lugar era el encargado de hacer preguntas. El niño preguntaba en este caso, ¿esta es la gran cena que estábamos esperando? Y entonces el padre decía, esto es para recordar la amargura que vivimos en Egipto, la amargura de la esclavitud. Y todos debían comer estas hierbas amargas para recordar que ese tiempo en Egipto fue un tiempo amargo, horrible, que la esclavitud del pecado siempre es así. Qué bueno es que antes de participar de otras cosas uno pare un momento para recordar de dónde te sacó el Señor. ¿De dónde te sacó? Porque a veces la memoria, falla, ¿no? Los judíos cuando iban en el desierto se acordaban, dice, de lo que comíamos en Egipto, ¿no? Pero no se acordaban de la esclavitud, no se acordaban de la amargura. ¿Ves? Estas hierbas amargas tenían un propósito, recordar que la esclavitud de la cual el Señor nos libró era espantosa. Espantosa. Una vez que terminaban las hierbas amargas, se hacía lo que es la primer copa. Ahora, ustedes van a ver ahí, si la cámara puede ahí enfocar, hay 4 copas. 4 copas. Y vamos a ver el significado de esas copas acá, en la pantalla. A ver. Así estaban los discípulos sentados. Ahí tenemos el aficomán, el pan que se partía. Y aquí tenemos las 4 copas. Hasta el día de hoy, cuando un judío celebra la Pascua, celebra estas 4 copas. Y las 4 copas tienen nombre. Y ese nombre está sacado de este pasaje, de Éxodo capítulo 6, versículo 7. El nombre de las copas está tomado de los 4 verbos que estaban acá. Vamos a leerlo. Dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo. Aquí están los 4 verbos, sacaré, libraré, redimiré y tomaré. Y con esto ellos van a dar nombre a las 4 copas. Miren, acá están las 4 copas con el nombre, lo entienden clarito, ¿no? Bueno, están en hebreo, pero vamos a ponerlo en castellano. Ahí tenemos, la primer copa era la copa de la santificación, os sacaré de Egipto. El Señor que nos saca del mundo, nos saca de la esclavitud del pecado. La segunda copa era la de la liberación, por fin libres de la esclavitud. La tercera copa de la redención, os redimiré, pero aquí se recordaba el precio. La palabra redención habla del pago de un precio y el precio fue la sangre del Cordero. Y en cuarto lugar, la de la comunión,
o de la culminación, os tomaré por mi pueblo. ¿Se acuerdan que el Señor en Juan capítulo 14 dice, os volveré y os tomaré para mí mismo? Ahí es la culminación, pero acá hay algo sorprendente, pero vamos a explicarlo cuando lleguemos a esta tercera copa. Vamos a esperar ahí. Primero simplemente decimos que ahora va a servir la primer copa. Servimos ahí una copa y él entonces va a hacer una segunda oración. Después de esta oración se va a cantar la primera parte del Alel. El Alel era el Salmo 113 al 118. Después de esto se cantaban los dos primeros, el 113 y el 114. Y una vez que habían bebido la copa, entonces ahora sí, ahora venía la parte de que todos estaban esperando, la parte del Cordero. Pero había una costumbre en aquel tiempo. Ustedes recuerdan que hace un momento les expliqué que estaban con el peligro de que entren los soldados romanos en cualquier momento. Y entonces ellos podrían interrumpir la cena. Y nadie podía levantarse de la cena sin comer un bocado especial, lo que Juan llama el pan mojado. Ahora, es interesante porque nuestra Biblia traduce pan mojado, pero en griego no usa la palabra para pan. En griego la palabra para pan es artos. Y aquí la palabra que usa es psomion, que significa bocado. Y mojado es bapto, como bautizado, sumergido. Es el bocado sumergido. Esa misma palabra aparece después en el versículo siguiente, el 17, donde habla que una vez que Judas comió el bocado, se fue. ¿Ves? La palabra es bocado, no es tanto un pan mojado, sino es un bocado. ¿Cómo se preparaba este bocado? Bueno, ahí Jesús, ahí con la ayuda de Juan, va a cortar un pedacito de pan. Vas a poner un pedacito de carne, ponele ahí. Y mientras ellos lo preparan, voy a mostrar esto. Mirá, esto es lo que se llama el charoset. El charoset era una mezcla que se hacía con manzana, con pasas de uva, con nueces, con un poquito de vino también para ponerle. Y con esto se untaba este bocado, este pan mojado. Ahora, si ustedes pueden ver ahí, tiene una textura así media marrón y demás. ¿Sabes para qué decían esto? Ellos decían que era para acordarse de la argamasa que hacían para hacer los ladrillos en Egipto. Dicen que usaban esto para que cuando el niño preguntaba ¿por qué esto es así, de este color? Decía, esto así era el barro que nosotros pisábamos en Egipto. Ahora, con un poquito entonces de charoset, tenés una cucharita, se le pone encima. Y fíjate, ahora, este bocado era simbólico. La idea es que una vez que comías el bocado, simbólicamente ya comiste la cena, ya participaste de la Pascua. Y entonces, una vez que comías este bocado, te podías levantar y podías hacer alguna otra cosa. Nadie podía moverse sin comer el bocado. Si no pasaba nada, los soldados romanos no venían, después disfrutaban tranquilos del resto del cordero. Ahora, para este momento, Pedro es cuando le hacía las señas a Juan que le pregunte quién va a entregar. Entonces Jesús tiene que decirlo, pero Juan se inclina sobre el pecho del Señor para preguntarle en forma secreta, Maestro, ¿quién te va a entregar? ¿Quién te va a entregar? Nadie más escuchó ahí. Ahora, Jesús dice una frase que los discípulos no entendieron. Jesús dice, a quien yo diere este bocado mojado, este bocado sumergido, a quien yo diere. Y dice la Escritura que se lo dio al que estaba detrás. Y sabemos ahora quién es quien está ahí atrás, ¿no? Es Judas. Judas tuvo ese lugar de honor en la cena. Jesús le mostró su amor a Judas hasta último momento. Jesús le mostró que él era la persona que él iba a honrar. Ahora, ¿por qué los discípulos no entendieron? Porque en realidad ese mismo bocado, después de dárselo a Judas como en un acto de honor, después siguió preparando otros bocados para cada uno. Prepara uno más, otro más. Siguió preparando
porque todos tenían que participar de ese bocado. Acuérdense, era comer la cena simbólicamente. Después, si no pasaba nada, comían tranquilos el resto. Pero la idea es que todos. Entonces, todos se quedaron preguntando, bueno, a quien yo diera el pan mojado. Bueno, pero le está dando a todos. No es muy clara la respuesta. Es que tenía que ser así. Si los discípulos hubieran identificado que Judas era el traidor, te aseguro no hubiera salido vivo de la sala, ¿no? Lo agarraban ahí entre Juan y Pedro, le cortaban. Mira, si Pedro le cortó la oreja a uno, a Judas le cortaba la cabeza, ¿no? Ahora, el concepto es que ninguno iba a entender. Es más, el Evangelio del Juan relata algo claro. Dice que después Jesús le dice a Judas algo que nadie más escuchó, así que se acercó para decirle. Le dice ahí al oído algo. Y una vez que Jesús le dice eso, entonces Judas se levanta y se va. Chau, Judas. Ahora, los discípulos se quedaron preguntando, ¿qué le dijo? Bueno, dice dos opciones Juan. Dice, quizás faltó algo en la cena y lo mandó a comprar. Claro, como Judas era el que tenía el dinero, el tesorero, el que tenía la bolsa, quizás lo mandó a comprar. Dice Juan que también había otra opción, que quizás lo mandó a dar una ofrenda a los pobres, porque era costumbre en aquel tiempo que en este momento se iba alguien a dar una ofrenda a quien no tenía para comprar el cordero. Así que, como Judas ya participó del bocado, entonces él ahora podía salir. Así que cuando Judas se fue, nadie sospechó de que fuera el traidor. A ver, si Jesús sabía que era el traidor, obviamente, ¿por qué le dejó manejar la bolsa del dinero? ¿Por qué le da la espalda, mostrándole su confianza? A ver, nadie sospechó de Judas. Ahora, Judas se fue y Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Los discípulos pensaron, bueno, lo de la ofrenda, andá, apurate a hacerlo. Pero Jesús se refería a la traición. Ahora Jesús le está diciendo a Judas, ya está, tomátela, andate. ¿Por qué? Porque Jesús quiere tener este momento de intimidad con sus discípulos. Él va a participar de un momento muy solemne, un momento muy especial. El momento que él estaba esperando. Y él les va a decir, entonces, que él iba a ser sacrificado, que su cuerpo iba a ser partido, que su sangre iba a ser derramada. Así que él iba a participar ahora, comían, disfrutaban de toda la comida, y cuando ya estaban terminando, entonces Jesús va a hacer algo que llamó la atención de todos. Jesús le va a decir al otro discípulo que traiga el otro pan. ¿Por qué? Bueno, obviamente cuando terminó la cena ya no quedó ni cordero ni pan, ya se comieron todo. Así que dice que después que hubieron cenado, después, ya habían acabado todo, Jesús mandó a traer ese pan. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? El aficomán. Jesús dice, yo soy el que había de venir. Yo soy el que había de venir. Él es el Mesías. Yo soy el aficomán. Y dice, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y entonces partiendo lo dio a cada uno. Y dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Ahora, ahí es donde celebran la Santa Cena. Es decir, este simbolismo del pan partido. Imagínate, ¿no? El pan que tienes que masticar y tienes que molerlo para poder comerlo. Y dice Jesús, así va a ser mi cuerpo molido por vuestros pecados. ¿Sabes? Me imagino, además de algún discípulo, se había quedado atragantado el pan, ¿no? Sabiendo que estaba comiendo del cuerpo de Jesús. Ahora, después de eso, va a llenar la tercera copa. Sabemos que la tercera copa, ¿por qué? Porque era la copa que se comía en este momento, se tomaba después de la cena. Pablo la llama la copa de bendición, porque esta tercera copa, cuando el anfitrión la servía, daba una bendición para todos. Pero ¿se acuerdan qué copa era? Era la copa de la redención. Era la copa que habla del precio que se tenía que pagar para nuestra liberación. Y Jesús está diciendo, esta es mi sangre, este es el precio. ¿Ves? El precio no es oro o plata que hombres ricos podrían tener para comprar la salvación. No, no. Con eso no se compra la salvación. Dice,
El precio es la sangre del Cordero, la sangre preciosa de Cristo. Y ese es el precio, la copa de la redención. Ahora, si leyeron el pasaje de Marcos, van a ver que dice que después que tomó esta copa, Jesús dijo, ya no beberé más del fruto de la vid hasta que vuelva. Es decir, que la cuarta copa no la tomó. Ahora vamos a ver por qué. Él toma esa copa, se hacía la oración, él dice, esta es mi sangre que por vosotros es derramada, y la pasa para que todos tomen de ella. El momento debe haber sido tremendo. Tomar esa copa pensando que era la misma sangre de Cristo que iba a ser derramada. Ahora, esta copa, dijimos, es la copa de la redención. La cuarta copa dice la de la culminación de la obra. Dijimos que después de acá, el Evangelio de Marcos dice que después de tomar esta copa, Jesús dijo, ya está, no tomaré más del fruto de la vid. Y habiendo cantado el himno, cantaron la segunda parte del Alel, el Salmo 116, 17 y 18. Salmo 118. ¿Saben qué dice el Salmo 118? Dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Eso es Jesús. Y dice, este es un día maravilloso. Y dice, este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Pero, ¿a qué día se refiere? Al día de nuestra redención. Al día de nuestra redención. Jesús dice, este es el día, no es cualquier día. Ese es el día de la redención. Y este es el día que Dios hizo. Mirá, desde la eternidad estaba marcado ese día. Ese día es el punto más importante en toda la historia. Es el día que el Cordero iba a ser sacrificado por nosotros. Ese es el día que hizo Jehová. Y dice después, esto es cosa maravillosa ante sus ojos. ¿Ves? El día que hizo Jehová. El día de la redención. Y dice que habiendo cantado el himno, salieron. Ahora, no terminaron la cena. Falta la cuarta copa. Jesús dice, la tomaré cuando vuelva mi reino. ¿Por qué? Porque Juan capítulo 14 dice que cuando Él vuelva, nos tomará a sí mismo. Y ahí está el cuarto verbo. ¿Se acuerdan de Éxodo? Os tomaré. Esa expresión, os tomaré a mí mismo, es la expresión que usaba el esposo cuando había hecho la casa y venía a buscar a su esposa. Ella estaba la novia esperando con el cortejo, y venía el esposo para tomarla para sí mismo. Dice, cuando yo venga, os tomaré a mí mismo. Y esa va a ser la cuarta copa, la de la comunión. Esa copa la vamos a tomar todos juntos, en una gran cena, allá en el cielo. ¿Ves? El Señor va a tomar esa copa en ese momento. Pero ahora cortó la cena. ¿Por qué el Señor interrumpió la cena en este momento? Porque ya Judas estaba viniendo con toda la multitud para apresar al Señor. Y el Señor tenía que hacer algo muy importante todavía. Así que Él cortó la cena. Ahora, antes de irse, está el relato de Juan 14, porque había preguntas. Claro, surgieron un montón de preguntas. Los discípulos comenzaron a preguntar al Señor, pero Señor, ¿cómo es que te vas? ¿A dónde te vas? Nosotros, Señor, ¿y qué va a pasar con nosotros? Jesús comienza a enseñarles esa lección de Juan capítulo 14, pero en un momento, terminando el capítulo 14, dice que se levantaron y se fueron. Se van a el jardín de Getsemaní. Se van porque Jesús necesitaba un tiempo a solas con el Señor, un tiempo de oración. Entonces, ellos dejan este lugar y se van. Así que, muchas gracias por la participación y la ayuda. Unos actores excelentes tuvimos hoy acá. Pero vamos a ver cómo terminó. Porque resulta que llega Jesús ahí a Getsemaní y comienza a orar, y cada evangelista relata cosas diferentes. Claro, Jesús comenzó a decir, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Otra vez la copa. Jesús no es que se arrepintió de morir por nosotros, no es que no quería, acababa de decir recién que esa era su sangre que iba a ser derramada. No es que tuvo miedo de golpe. A ver, Juan 12:28 dice, yo para esta hora vine al mundo, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora, de ninguna manera.
Pero entonces, ¿qué pide ahí cuando dice si es posible que pase de mí? El concepto es que no me quede tomando de esa copa. A ver, esta copa que habla Jesús acá no era la que participó en la cena. Esta era la copa de la ira de Dios. ¿Se acuerdan en Apocalipsis? Las 7 copas de la ira de Dios. Esa figura habla de que la copa se va llenando y en un momento Dios tiene que descargar su ira. Es la copa de la ira. Ahora, la idea de la copa de la ira que Jesús iba a tomar por nosotros, el juicio, el castigo por nuestro pecado, Jesús lo iba a tomar. Pero ese castigo es la muerte, pero no es la muerte física. A ver, algunos se entienden mal, porque en Romanos dice la paga del pecado es muerte, pero no se refiere a muerte física, porque todos morimos físicamente, y si fuera así, cada vez que uno muere, paga su pecado, y entonces podría ir al cielo, diciendo ya está, ya pagué mi pecado, ya morí. No, la paga del pecado es muerte, se refiere a separación de Dios, muerte espiritual, muerte eterna. Esa es la muerte eterna, esa es la segunda muerte. Ahora, esa es la paga del pecado, separación de Dios por la eternidad. Y Jesús está diciendo, yo voy a tomar la copa de la ira, pero la expresión que usa es que pase de mí, es decir, que no me quede tomando de esa copa por la eternidad, que pase de mí. Ahora, Jesús está orando y dice que Lucas, que estaba en agonía, y la palabra ahí es que estaba en una lucha, en una profunda crisis, una lucha tan fuerte que comenzó a sudar gotas de sangre. Se llama hematoidiosis, que la sangre se mezcla con el sudor y sale por la sien. Eso marca la presión tremenda que tenía, la agonía, la lucha espiritual. Marcos usa una palabra que habla de que estaba horrorizado, espantado ante lo que iba a afrontar. Mateo usa una palabra que habla de que estaba con una tristeza tan profunda hasta la muerte. Y habla como que estaba en una especie de convulsión interna. ¿Ves? Las palabras que usan los evangelistas describen que Jesús estaba en un tiempo terrible de agonía. ¿Por qué? Él no sabía que iba a resucitar después. Es que Jesús iba en ese momento a morir espiritualmente, es decir, iba a cargar el peso del pecado del mundo y el Padre lo iba a abandonar. Por eso en la cruz Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Ves? El Padre lo abandona, le da la espalda y en ese momento el Hijo de Dios estaba siendo hecho maldito por nosotros. Eso dice Gálatas 3:13, que Él cargó con mi maldición, con tu maldición, la cargó ahí sobre la cruz. Los discípulos no tomaron conciencia de la importancia de ese tiempo de Jesús y dice que se dormían. Y 3 veces vino Jesús a despertarlo y los discípulos durmiendo. Ahora, ese tiempo era tan importante para Jesús. Mirá, las primeras gotas de sangre que derramó por ti y por mí, las derramó ahí en Getsemaní. Y luego entonces Él viene, dice a los discípulos, levántense ya es la hora. Y Judas, que había ido a la casa de Marcos, el evangelista, así que era un adolescente para ese tiempo. Y que Marcos es el único que relata que ese muchachito salió, cuando vino la multitud, salió desnudo porque estaba durmiendo, pero envuelto en la sábana. Nadie más sabría eso, tiene que haber sido el mismo Marcos. Y entonces Judas fue ahí, pero claro, ya se había ido Jesús. Y Judas sabía dónde podía encontrarle. Sabía que en ese jardín Jesús solía orar. Así que Judas lleva a la multitud ahí para orar, para apresar al Señor. Y Jesús en ese momento entonces se entrega. Acordate, Pedro quería defenderlo, quería cortar cabezas, apenas cortó una oreja. Jesús dice, no, pues guardá la espada. Jesús estaba entregando mansamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora tenemos que terminar, vamos de vuelta aquí para ver cómo termina. Mirá. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Esa es la 4ª copa, la de la comunión. Ahora, acá tenemos un gráfico que nos va a ayudar a entender algunas cositas. La semana de la pasión. Comenzaba el día 10, donde se elegía el Cordero Pascual. El sumo sacerdote salía para elegir al Cordero.
Toda la gente estaba reunida expectante para ver al Cordero Pascual entrar. Pero en ese momento estuvo la entrada triunfal. Y ellos vieron al Cordero de Dios, que entraba ahí por esa puerta. El día judío comienza a las 6 de la tarde. Así que después de las 6 de la tarde ya fue día 11. El lunes a la noche 12, el martes a la noche 13, el miércoles a la noche 14, ahí tenían que comer la Pascua. Al día siguiente, el jueves, esa noche lo apresaron a Jesús, tarde, seguramente medianoche. Y esa fue una noche muy agitada. Tenían que hacer todo rápido. Así que lo llevaron a Pilato y hubo ahí de un lado para el otro con los juicios. Y al día siguiente, entonces, Jesús fue sacrificado. Ahora, al día siguiente, al mediodía, se hacía el sacrificio de el Cordero Pascual, el Cordero por la nación de Israel. A ver, acá se hacía un Cordero por familia, pero al día siguiente, a las 12, era el Cordero elegido, el que el sumo sacerdote eligió acá. Ese era el Cordero que iba a ser sacrificado acá. Era el Cordero por la nación de Israel. A las 12 del mediodía, toda la gente estaba reunida para ver el sacrificio. Pero pasó algo tremendo, porque dice que a pesar de ser al mediodía, el cielo se oscureció y la tierra tembló. Y Jesús gritó en ese momento, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y me imagino todos muertos de miedo, porque si veían a Dios morían. Toda la gente estaba ahí en el templo haciendo ese sacrificio, pero Cristo era el Cordero de Dios. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 7, que Cristo es nuestra Pascua, es decir, Él murió exactamente en el mismo momento en que se hacía el sacrificio del Cordero de la Pascua. Ahora, esa noche, Jesús tenía que ser sacado rápido de la cruz. Dice el Evangelio de Juan, porque era la preparación de la Pascua. Y uno dice, pero si la Pascua ya pasó. Es que la verdad la palabra Pascua no está en el griego. Simplemente dice el día de la preparación. El traductor le metió la Pascua para que se entienda, pero es el día de la preparación. ¿De la preparación de qué? Es que después de el día de la Pascua se hacía lo que se llamaba el gran Sabbat. A ver, cada día sábado era el Sabbat, el día de reposo. Pero solamente una vez al año se hacía un gran Sabbat, un gran día de reposo. Ese día era el día siguiente a la Pascua. Así que cuando Juan dice que se tenían que apurar a sacar el cuerpo de la cruz, porque era el día de la preparación del gran Sabbat. ¿Ves? Entonces se tenían que apurar a sacar el cuerpo de ahí. Ahora, ¿por qué jueves? ¿Y por qué? Bueno, porque Jesús dijo que tenía que ser la señal del profeta Jonás, ¿te acordás? 3 días y 3 noches. 3 noches. Jueves a la noche, 1 noche. Viernes a la noche, 2. Sábado a la noche, 3. Y entonces el domingo a la mañana resucitó. ¿Ves? Si hubiera muerto en día viernes, hubiera sido 1 noche, 2 noches, ¿y la tercera noche? Por eso esto es lo más probable que haya sucedido en esa semana de la pasión. Ahora, tenemos que terminar mirando esto. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Mira, en ese momento Jesús estaba tomando el lugar del Cordero que iba a ser sacrificado, el precio de la redención. El precio de la redención, la sangre del Cordero era el precio de nuestra redención. Y en ese momento Cristo murió por nosotros. Él fue hecho maldito por nuestros pecados. ¿Sabes? Los discípulos fueron tomando conciencia después de lo que significó ese pan y ese vino. Pero nosotros tenemos la oportunidad, cada vez que nos reunimos a tomar la Santa Cena, de pensar en esto, en el precio que Él tuvo que pagar por mí, en el precio que Él tuvo que pagar.
terrible, sufrió mi maldición, sufrió la muerte eterna. Y uno dice, pero no fue eterna. El Señor dice que escuchó la oración. Dice Hebreos 5:7 que a causa de su temor reverente Dios escuchó la oración. Y en Juan 17 dice, devuélveme otra vez aquella gloria que tenía cuando estaba contigo. El Señor aceptó el sacrificio y entonces restauró la comunión. Y por eso cuando termina la cruz, Jesús dice, consumado es, culminado, completo, ya hice el pago, ya no hay que pagar nada más, ya está totalmente pagado, consumado es. Y después de eso Jesús dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, es decir, ya sabía que el Padre había aceptado el sacrificio. Alguien dice, pero 3 horas, 6 horas, ¿cuánto estuvo muerto? ¿Suficiente para pagar el pecado? El gran predicador Spurgeon dijo así, para pagar nuestro pecado, a nosotros nos demandaría una eternidad. Pero siendo que Él es eterno, pudo pagar ese pecado en un momento. Claro, ¿qué es un momento para el que está fuera del tiempo? Eternidad no es mucho tiempo, eternidad es sin tiempo. ¿Ves? No hay tiempo para Dios. Así que un momento puede durar todo lo que Él quiera. El asunto es que Jesús en ese momento pagó el pecado y ese momento a los ojos de Dios puede seguir existiendo hoy. Está fuera del tiempo. Por eso el Señor aceptó el sacrificio del Cordero de Dios que se entregó por nosotros. Y entonces en ese momento Jesús muere, se apuran a sacar el cuerpo para enterrarlo antes de que comience el gran Sabbat. Y después vino el Sabbat, otro día de reposo, así que nadie podía ir a la tumba. Y recién el domingo las mujeres pudieron ir para llevar el perfume para el Señor, porque no podían salir por la ley, ni en el gran Sabbat ni en el Sabbat. Tuvieron que esperar, y cuando llegaron al domingo, el tercer día, se llevaron la sorpresa. Jesús ya había resucitado. Mira, espero que el haber visto todo esto te haya ayudado a comprender. ¿Te das cuenta? Hay un montón de cosas que no entendemos hasta que nos ponemos en el lugar de los discípulos, hasta ver las cosas a través de sus ojos, hasta tratar de escuchar a través de sus oídos. ¿Qué entendieron ellos cuando Jesús dijo al que diere el bocado mojado? ¿Qué entendieron cuando dijo, esta es mi sangre que por vosotros es derramada? ¿Qué entendieron cuando Jesús toma el aficomán y dice, yo soy el que había de venir? Este pan estaba guardado, pero es para mí, yo soy. Y mi cuerpo es partido. Y todo aquel que come de él, que participa del sacrificio de Cristo, puede obtener la salvación. ¿Te das cuenta? Cuando nos ponemos en el lugar, nuestra comprensión aumenta muchísimo. De pronto, el significado de las palabras cobra vida. Comprendemos más profundamente lo que el Señor quiso decir. Es mi deseo que a través de todo esto hayas comprendido mejor lo que fue ese momento tan sublime. Pero recuerda el objetivo de esta lección. Es entender que yo tengo que buscar el significado de las palabras, de la catalima, de la aliyá, de psomión, de cada palabra, pero también que tengo que acompañar esto con la parte histórica, con las costumbres, y ver cómo a través de esto mi entendimiento del pasaje se enriquece muchísimo. Por eso me gustaría que terminemos orando y agradeciendo a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Señor, gracias te damos por toda esta gran lección, pero sobre todo te damos gracias por la obra de Cristo. ¿Qué sería de nuestra vida sin Cristo? Estaríamos todavía lamentándonos en la esclavitud, en la amargura de nuestro pecado. Pero Señor, tú nos salvaste de ahí, nos sacaste, nos liberaste. Tú pagaste el precio, tremendo precio. Señor, que hoy cada alumno pueda entender un poco más y valorar el tremendo sacrificio que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Que todo esto pueda motivar a cada alumno en el lugar donde esté, para que ahora al terminar pueda tomar un tiempo de adoración a ti.
porque solo es digno el Cordero de recibir toda nuestra adoración. En su nombre oramos. Amén. Bueno, quiero decirles que esta semana no tienen una tarea, tienen libre esta semana, descansen. La semana que viene continuamos con las lecciones de los métodos y vamos a avanzar un poco más con ese método analítico, pero esta semana queríamos tener esta clase especial. Ya después seguiremos con el resto de las clases, así que los espero el lunes que viene para la próxima clase, el próximo método y ahí sí, la próxima tarea, y no se salvan. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.